Listo, pues vamos a empezar. Soy Luisa Villanueva, soy nutricionista aquí en España. Trabajo como terapeuta nutricional y tengo 25 años trabajando. Como verán por mi edad, tengo ya años de carrera andada. Y también, como verán por mi acento, soy mexicana, pero vivo aquí en Madrid. Y pues empezamos con esto, ¿vale? Bueno, lo primero que les quiero decir es, ya ven que pusimos ¿cómo se llama? En el título de la plática, cómo, digamos, cómo comer carbohidratos y que te permitan adelgazar. Obviamente vamos a llegar a la parte de cómo adelgazar, porque es importantísimo en este tema la parte de adelgazar. Pero también sé que hay muchas personas que no tienen el problema, ¿no? Habrá personas incluso muy delgadas que son afectadas por SK y que no tienen ningún problema con esto. Pero de todas maneras, quiero demostrarles que la parte de la nutrición les sirve a todos los afectados por SK. Bueno, o sea, no nada más para enflacar, ¿no? O sea, para adelgazar. Ahora, empecemos con esto. Miren, fíjense, ¿por qué tocar el tema de los carbohidratos como el principal tema si tenemos demasiados temas que tocar? Bueno, lo primero es, ¿cuáles son las dietas que de verdad sirven, no? Tenemos dietas como me decían ahora, ¿no? No, pues me estaban contando, ¿no? Que yo hago la dieta keto, ¿no? O cetogénica, que no como nada de carbohidratos y es lo único que me funciona y entonces comen solamente proteína y grasa. De que sirve, sirve, ¿no? O sea, de que la gente adelgaza, adelgaza. Luego hay gentes que, bueno, personas que les gusta que sean dietas bajas en calorías. Hay dietas que les gusta dietas bajas en grasa. ¿Y por qué hay toda esta confusión de cuáles son las que sirven y cuáles son las que no sirven? Si se fijan, las primeras dietas que nos empezaron a decir que había que hacer, y estoy hablando de los 70s, 80s, eran las de quitar todas las grasas, quitar las grasas. Y entonces en Estados Unidos empezó esta moda, digamos, es cuando hacen esta pirámide de alimentación. ¿Se acuerdan que es una pirámide así, de donde toda la parte de abajo son verduras y luego frutas y carbohidratos? Carbohidratos refiriéndome a todas las harinas, pan, tortilla, patata, pasta, arroz. Y esa era la base. Y ponían las grasas en un triangulito hasta arriba, ¿sí? Bueno, pues empieza con esto de, bueno, todos bajo en grasa. Y resulta que la consecuencia fue, y se empezó a medir rápidamente, aumento impresionante, sobre todo en infartos, en diabetes y por supuesto en obesidad. Entonces dijeron, esta dieta no. ¿Y por qué no? Imagínense que quitan todas las grasas y hay grasas que son buenas y hay grasas que no tan buenas. Entonces tenemos las grasas vegetales y tenemos las grasas animales. Si tú quitas todas las grasas, hay unas consecuencias tremendas. Y de todas maneras se vio que, vamos, no era lo que funcionaba para esto. Entonces luego se nos van al extremo también, ¿no? Bueno, primero lo primero que dicen es, bueno, entonces vamos a controlar las calorías, ¿no? Entonces, ok, que coman muchísimos carbohidratos, pero con un control de calorías. Y ahora les digo lo que pasó con eso. Fíjense, por ejemplo, si tenemos 140 kilocalorías de un pan de estos deliciosos, una rebanada, ¿eh? No crean que el pan, y tenemos 320 calorías de una porción, no crean que el pollo así entero o el pavo, sino una porción normal de pollo o de pavo. ¿Por qué el pan, cuando te lo comes, aunque sean tan pocas calorías, es más probable que se convierta en grasa en tu cuerpo que un pollo que eran 320 calorías? Ajá. Todo eso es lo que vamos a ver hoy para que vean las diferencias. Y luego tenemos las dietas bajas en carbohidratos, que era la keto, ¿no? La de totalmente cetogénica, donde no hay nada de carbohidrato y que la gente inmediatamente empieza a perder grasa corporal. Bueno, primero empiezan a perder mucho peso corporal, que de entrada es más agua que otra cosa, pero la gente pues se emociona muchísimo porque empiezan a bajar y bajar rapidísimo y efectivamente luego pierden mucha grasa corporal y no sé si alguien lo ha hecho alguna vez, se han dado cuenta que sí, que se baja mucho peso. Ujú. Entonces, ahora les voy a explicar qué es lo que sí se debe de hacer, pero antes de eso, en las dietas keto, y esto porque es muy nuevo, o sea, me refiero que este año encontré un paper que dice que empezaron a seguir personas que hacían una dieta con cero carbohidratos, comparado con personas que hacían una dieta equilibrada. Y los primeros 6 meses, los de keto bajaban mucho más.
y los que estaban en dieta equilibrada bajaban lentamente de peso, iban bajando, y si los medías a los dos grupos, a los 6 meses, se empatan, se quedan, o sea, lo que bajas de peso es lo mismo. Entonces, la única diferencia que encontraron realmente era la velocidad. Pero ¿cuál es el problema? Porque uno dice, ay, pues sí, yo lo que quiero es bajar rapidísimo, ¿no? Entonces me sirve lo keto. Pues sí y no. Uno, tiene muchas consecuencias. Dos, es difícil. ¿Quién puede vivir el resto de su vida, a mí que me digan, con 0 carbohidratos? El resto de tu vida. O sea, que digas, en mi vida vuelvo a comer un pan, en mi vida vuelvo a comer, ¿no? O sea, es primero tristísimo y dos, totalmente innecesario. O sea, yo prefiero esperarme 6 meses a lograr el peso, ¿no? Y tener posibilidad de seguir comiendo carbohidratos. Porque, ¿qué pasa si estás haciendo una dieta keto y la rompes? ¿No? Que en algún momento comerás algún carbohidrato, ¿no? O si regresas a comer carbohidratos. Digamos que esta es la dieta que más aporta rebotes. No sé si han oído del rebote, pero rebote es que lo que bajaste de peso lo recuperas inmediatamente, muy rápido, y no nada más recuperas ese peso, sino que te vas a ganar más peso del que habías perdido. Ese es el rebote. Y en cambio, en una dieta equilibrada, no hay rebote. No hay rebote. A lo mejor subes unos 2 kilitos, ¿no? Cuando haces algo tremendo, pero luego los recuperas, ¿no? Entonces, bueno, esto suena muy simple porque hay muchas, muchas formas de bajar de peso, ¿no? Y lo tenemos en varias revistas, lo tenemos en la tele, lo tenemos sobre todo en las redes sociales, que nos dicen 1000 historias de cuál es la mejor, cuál es la peor. Y yo lo que veo es que ya la gente está muy confundida, muy, muy confundida. Entonces, sí, creo que la clave está en el carbohidrato, sin duda, pero vamos a ver cómo se debe hacer. No se trata de quitar el carbohidrato, se trata de qué vamos a hacer con ese carbohidrato, ¿ok? Y para saber qué vamos a hacer con el carbohidrato, yo lo que les voy a, digamos, la clase del día de hoy, porque si es clase, no es charla, bueno, charla, clase, les voy a enseñar cómo lograr que tu cuerpo procese la comida como quieres que la procese. Digamos que lo que te comas se convierta en lo que quieres que se convierta en el cuerpo. ¿En qué quieres que se convierta? En músculo, en salud, en alimento, en nutrición, y que no se convierta en grasa, ¿vale? Entonces, para eso yo le llamo secretos. Hacemos estos secretos del cuerpo humano, son secretos mientras no sabemos cómo funciona el cuerpo, pero en el momento en que descubrimos cómo funciona, de verdad, se convierte en una herramienta para nosotros para poder utilizarlo. Ajá. Entonces, tenemos dentro del cuerpo como muchas rutas metabólicas, se llaman, donde hay como caminitos que van siguiendo desde lo que te comes hasta lo que pasa, ¿no? ¿No? Cada que te comes algo, ¿en qué se va a convertir y por qué? Depende básicamente de hormonas. Y resulta que tenemos la capacidad, depende de lo que hagamos, de las combinaciones que hagamos, de los horarios, de qué nos comemos antes y qué nos comemos después, de que se secreten diferentes hormonas, las que nos convienen, y de que se vayan por diferentes caminos, los que nos convienen para lograr lo que queremos. Entonces, eso yo lo llamo biodirigir el cuerpo, biodirigir hacia lo que nos conviene. ¿No? Ahora, carbohidratos. O sea, obviamente podemos hacer muchas cosas, como nos decía hace rato, nos estaban diciendo, por ejemplo, los suplementos, necesitamos muchas cosas. Ahora nos quedamos en el tema de carbohidratos porque de por sí hay muchísimo que decir en este tema. Entonces, nos quedamos con este tema de carbohidratos ricos que sí que podemos comer. Ahora, yéndonos específicamente al tema, a este tema de SK. Bueno, esto creo que es lo más importante de todo. Espero que no estén aquí solamente oyéndome los que estén pensando en cómo adelgazar, sino pensando en la salud. En la salud en cuanto a, en SK, ¿qué es lo que más queremos prevenir? Diabetes relacionado con SK, ¿no? Diabetes y enfermedades cardiovasculares son lo que encontré que está más relacionado con nutrición, ¿vale? Y sí que está relacionado. Entonces, todo esto nos lleva de todas formas a bajar de peso, si eso es lo que quieren, o a tener un peso adecuado, o también a tener más músculo, menos grasa, que nadie está peleado con eso, ¿no? Y en este camino, donde tenemos que tener el ojo
¿no? O sea, ojito aquí, por eso están estas gafas. La meta tiene que estar en prevención de diabetes y prevención de enfermedades cardiovasculares, ¿vale? No nada más es por vanidad, digamos. Entonces, y bueno, estudiando la diabetes y lo relacionado que está con SK, pero también fíjense que la diabetes, aquí tengo este circulito donde pone todas las, digamos, lo que sucede dentro de la diabetes cuando hay un mal control de la diabetes. Fíjense todo lo que se afecta. Y si se fijan, lo que se está afectando aquí es lo cardiovascular. Entonces es un poco lo mismo. ¿Qué queremos prevenir? Pues queremos una salud cardiovascular adecuada, ya sea con control de glucosa o cuando no es necesario el control de glucosa porque no tienen el problema por ahí. ¿Vale? Entonces, independientemente de SK, ¿de qué se está muriendo el mundo? En el 2023, el año pasado, vean esto, 27.1% de las muertes son del sistema circulatorio y el 25,8% de tumores. ¿Okay? Con tumores, ¿qué tiene que ver la nutrición? Pues sí, bastante. Todo lo que les voy a decir ahora mismo también da prevención de cáncer. De verdad. Incluso hay cánceres que se alimentan de azúcar o que se alimentan de carbohidratos, de estos que no tienen mucha fibra, bueno, o casi nada de fibra, de estas harinas blancas. Entonces, si comemos de una forma adecuada, también estamos previniendo bastante del cáncer, ¿no? Eso es en población general, pero también sabemos de los cánceres, como estábamos comentando ahora en SK, ¿no? Como el del mediastino o como el de mama, etcétera, también nos sirve. Pero tema principal, sistema circulatorio. Para todos los afectados, pero también para todos los familiares de afectados, para todo mundo, tenemos que prevenir problemas del sistema circulatorio sin duda. ¿Ok? Bueno, esta diapo que se ve tan grandota es que es muy sencilla y es tan obvia, pero es que hay que hacer esta relación, fíjense. Es bastante sencilla, aunque se vea tan llena. El SK, ¿no? Tenemos aquí la base, ¿no? Del SK. Y este SK, lo que todos sabemos y todo el mundo tiene en mente, es cómo afecta directamente el SK a la testosterona, ¿no? A la producción de testosterona. Eso es súper obvio. Pero fíjense que también afecta de forma directa, tanto a la insulina como a la leptina. Eso no sé si lo habían, lo tienen pensado y no sé si sepan qué es la leptina, pero la leptina es la hormona de la saciedad. Cuando tenemos suficiente leptina y la leptina trabaja como debe de trabajar, sentimos cuando comemos que ya no tenemos hambre o que estamos a media tarde y no tenemos hambre. Hay personas que viven con hambre, ¿ves? Y entonces está comprobadísimo que dentro del SK está afectada directamente esta hormona, ¿sí? Directamente. Entonces, ¿qué pasa si tu cerebro, o sea, esta hormona manda un mensaje al cerebro de ya no comas, ya estamos bien? Ajá. Entonces, y fíjense, también esta misma leptina tiene como, es una hormona, igual que la insulina, igual que la testosterona, tiene, también afecta, para bien o para mal, fíjense, en los huesos, y en los huesos importante también porque sabemos de la posibilidad de osteoporosis, ¿no? Entonces también en nutrición tenemos que ver que o sea, que los afectados no nos lleguen osteoporosis, tenemos que suplementar con vitamina D, pero también tiene que ver, imagínense, con la leptina, ¿no? También está relacionada con la tensión arterial, que también es un problema ahí, con el músculo, que también tenemos baja producción de músculo, y bueno, ya vieron, páncreas, riñones, o sea, está relacionada con todo. Entonces, tomemos en cuenta la leptina, porque hay formas de hacer que se produzca más leptina y nos conviene. Y no nada más de que se produzca, porque puede producirse, podemos tener el cuerpo lleno de leptina, que amamos esa hormona porque nos da saciedad, pero ¿qué pasa si esta hormona, que sí estamos produciendo, no hace el trabajo que tiene que hacer? ¿Qué significa eso? Que por eso aquí le puse un corazoncito, ya vieron a la leptina y le puse un corazoncito a la insulina. Estas dos hormonas, bueno, incluso la testosterona, la insulina y la leptina, podemos tener en buena cantidad, ¿no? Pero el corazoncito se lo pongo porque el problema no es directamente de la hormona, sino de lo que se llama
sensibilidad a la leptina y sensibilidad a la insulina. ¿Qué significa? Que cuando llega la leptina a la célula donde tiene que hacer su trabajo, la célula tiene la sensibilidad que tiene que tener para aceptarla. Ahora se los voy a explicar mejor. Y la insulina igual, puede funcionar bien, pero necesitamos que funcione bien. Miren la insulina a todo lo que afecta. Es que ni siquiera voy a entrar en esto porque después va a ser súper obvio, pero está relacionado con casi todo en el cuerpo. Entonces, fíjense aquí. Aquí es donde les voy a explicar la sensibilidad de la insulina y la sensibilidad de la leptina funciona igual. Ujú. Esto les puede sonar un poco médico-químico, y yo sé que aquí tenemos desde médicos hasta a lo mejor un adolescente, ¿no? Oyendo, que nunca en su vida ha llevado química o cosas médicas. Pero yo les prometo que es súper sencillo y que les va a servir muchísimo, porque eso es a lo que me refería cuando les digo que tenemos que entender nuestro cuerpo para poderlo usar a nuestro favor. Y ya les digo que sí que lo puede entender todo el mundo. Yo me dedicaba a llevar, o sea, cuando estuve trabajando estos 20 años en diabetes, hacíamos campamentos para niños con diabetes tipo 1 y los tenía yo 2 semanas a los chicos desde 7 años, ¿eh? Y les dábamos clases y lo entendían. Entonces yo les prometo que se entiende. También he trabajado con futbolistas de primera división, ¿no? Que hay unos muy inteligentes, por cierto, aunque usted no lo crea, y también lo entienden. Todo el mundo lo tiene que entender y lo tienen que saber usar a su favor. Entonces, ¿de qué me sirve saber cómo funciona mi célula? Van a ver. Fíjense, imagínense que esta es una célula y esta es como la parte digamos que la frontera de la célula, de las células. Imagínense una cosa así redondita, la célula, y esta es su membrana. Y aquí en la membrana tenemos una cosa que se llama receptores de insulina, que son los naranjas. Y tenemos ahí un triángulo naranja que sería la insulina. No es que sean tan triángulo, ¿no? Pero es que un poco siempre la medicina y sobre todo la química dentro del cuerpo funcionan un poco como puzzle, rompecabezas, ¿no? O sea, como con formas geométricas o formas físicas que encajan con algo más y en el momento en que se encajan y entran perfectamente, activan cosas. Entonces aquí, si tenemos un triángulo, que es la insulina, y entra un receptor que tiene la célula, que es lo contrario que un triángulo, cuando se unen, es como si fuera meter una llave a una cerradura. Y eso crea que se empiecen a suceder cosas dentro de la célula. Aquí puse 6 cosas, no vamos a entrar en ellas. La que me importa que vean ahora es, si se fijan en la parte verde, esos son los canales de glucosa. Los canales de glucosa son los que permiten que entre la glucosa dentro de la célula. Estos canales viven cerrados en todos lados, menos en el cerebro, ¿eh? El cerebro deja entrar a la glucosa como por su casa y las células rojas también de la sangre. Entonces, si está cerrado el canal de glucosa, ¿cómo se alimenta mi célula? Entonces, lo que tiene que pasar es que haya una insulina que me abra las puertas. En el momento en que se pega la insulina al receptor, la señal es que se abran esos canales y pueda pasar la glucosa a mi célula. Entonces, ¿qué es la diabetes? La diabetes, hay 2 tipos de diabetes, bueno, hay muchos más, pero vamos, en la división general serían la tipo 1, que es los que se tienen que inyectar la insulina. ¿Por qué? Porque el problema está en que no producen insulina, cero insulina, ¿no? Entonces el páncreas, que es el que la hace, la insulina, no produce nada. Entonces, obviamente, si no hay insulina, ¿qué pasa? Aunque los receptores estén ahí y la glucosa esté ahí, pues nunca va a entrar a la célula, siempre va a estar cerrado. Entonces, estas personas no pueden sobrevivir sin insulina. Ahora, nos vamos al otro grupo de personas con diabetes, que serían tipo 2, que son no insulino dependientes. Entonces, aunque produzcan toda la insulina del mundo y buenísima insulina y de la mejor calidad, ¿qué es lo que tienen mal? Los receptores de insulina. Entonces, por más insulina que haya, si no hay suficientes receptores o son de mala calidad, no va a servir de nada esta insulina o va a servir de poco, porque a lo mejor tenemos pocos receptores. Pues es exactamente esto lo que pasa en el SK, ¿no? En el síndrome de Klinefelter está comprobado que tienen muchísima más, o sea, en porcentajes hablando, muchísima más posibilidad de tener mal sus receptores de insulina que el resto de la población, ¿ok? Entonces, esto es directamente el problema, ahí donde dice receptores de insulina, lo naranja. Ahora,
La buena noticia es que esto es una de las cosas que podemos arreglar nosotros mismos, independientemente de la genética que tengas. Podemos hacer más receptores de insulina con lo que hacemos en el día a día. Y por eso vamos a eso. Ahora fíjense. Regresamos a este es nuestro mapa. Parece una cancha de fútbol, pero es nuestro mapa a seguir de cómo vamos a prevenir todo lo que queremos prevenir. ¿Ok? Fíjense. Ahí está, leptina e insulina. Las dos les pongo corazoncito porque nos estamos refiriendo no nada más a que funcionen esas dos, o sea, a que estén bien o mal esas hormonas, sino que tenga el cuerpo sensibilidad a esto. O sea, que funcionen nuestros receptores. Ahí está el corazoncito, sensibilidad a la insulina, sensibilidad a la leptina. Ahora, fíjense cuánto lío tengo ahí de flechitas. Parece mucho lío, pero está muy sencillo. ¿Y es por qué? Porque fíjense que hasta arriba yo les dije, ¿qué queremos con esto? ¿Para qué queremos adelgazar o por qué queremos tener un peso corporal adecuado? ¿Por qué queremos tener la grasa corporal que queremos tener en el cuerpo? No solo es vanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos prevenir diabetes y enfermedades cardiovasculares, que es lo que pongo hasta arriba a la izquierda. Entonces, para prevenir esto, tenemos que seguir todo este caminito. Todo esto es lo que nos lleva a ese problema. Si se fijan, el SK nos está causando estos tres problemas, ¿no? En la testosterona, en la insulina y en la leptina. Pero fíjense, el problema no viene directo de la insulina. Fíjense todo el camino que hay que cumplir para llegar a una diabetes Alejandro, ¿me haces un favor? o a Tráeme una, un papel alguien con por ahí mojado en agua y micro apagado. Entonces, todo esto es lo que a lo que tenemos que llegar. Fíjense. Si tienen resistencia a la insulina, que quedamos que es muy probable, lo primero que se altera es la cantidad de músculo que producimos. Ajá. Entonces, sabemos muy bien también que poca testosterona, poco músculo. Pero también sabemos que si hay problema en la insulina, ¿no? En la sensibilidad a la insulina, va a haber mucho menos músculo. Eso nos va a causar una de las consecuencias, por eso flecha para arriba, composición corporal. ¿Qué pasa en el SK con la composición corporal? Ya saben, forma de pera, ¿no? Cuerpo con forma de pera, y además, con forma de manzana. Fíjense que las dos, ¿no? Así como sabemos que en SK hay todo tipo de casos diferentes, porque pueden tener o todos los problemas o solamente uno, o uno sí y uno no. O sea, aquí hay de todos los tipos. Una de las cosas que estábamos comentando al principio, ¿no? Pero composición corporal de pera sería, ¿no? La grasa en cadera, ¿no? Más y la otra, la de manzana, es más en el abdomen. Y todo eso también depende de la insulina. La insulina, si la tenemos como debe de ser, no nos va a estar mandando grasa a donde no queremos, ¿vale? Obviamente, esto mismo viene consecuencia peso corporal. Vamos a estar más pesados, o sea, obesidad. Puede ser sobrepeso, puede ser obesidad. Y luego viene de ahí, obviamente, la grasa corporal. Tener más grasa corporal es lo que nos preocupa, porque si alguien llega y dice, uff, peso muchísimo porque soy puro músculo, pues qué maravilla. De hecho, el músculo pesa bastante, bastante más que la grasa. O sea, si ustedes ponen en un vaso la misma cantidad, ¿no? En volumen de músculo y de grasa, la grasa pesa poco y el músculo pesa muchísimo. Y eso pasa cuando los estoy midiendo en consulta. Dicen, no, pero perdí poquísimo. Sí, sí, pero fíjate tu músculo y tu grasa. Si casualmente estamos empezando a ir al gimnasio, ¿no? Y estamos produciendo más músculo, uy, es que subí de peso. Es que nos da igual el peso, de verdad nos da igual. Lo que tenemos que ver es qué está pasando con la grasa corporal, ¿no? ¿A dónde se está yendo? Es más peligrosa, por ejemplo, la grasa corporal en tronco, en abdomen, o la grasa visceral, que es la que está entre los órganos, que la grasa de la cadera. La grasa en cadera nos puede estorbar, ¿no? O sea, visualmente, si así lo piensan. Pero la que es peligrosa en cuanto a prevención de enfermedades es la grasa visceral. ¿Mm? Ahora, antes de seguir avanzando con las de arriba, que son súper obvias también, ¿no? Glucosa, diabetes, etcétera. Fíjense que aquí vienen otras flechitas. Estas flechitas, fíjense, la insulina por sí sola afecta a la testosterona. Ya sea que no la tengamos, ya sea que nos la estemos pinchando, de todas maneras
la cantidad y la calidad de insulina que tengamos, nos va a afectar la testosterona. Y fíjense que la flecha va para los dos lados. La testosterona nos va a afectar también la calidad de la insulina para los dos lados. Y lo mismo con la leptina. ¿Vieron cómo está todo esto interrelacionado? Entonces, imagínense que tenemos una situación en la que producimos menos músculo y guardamos más grasa, pero además eso nos causa tener más hambre, que aquí está, porque también es hacia un lado y hacia el otro. Y fíjense a estas flechas negras que tenemos hacia grasa corporal. Y también es flecha para los dos lados. La leptina, obviamente, si tenemos mucha hambre todo el tiempo, vamos a comer más y vamos a comer más, que además es antojo de cosas dulces y de harinosas y así. No crean que cuando, que la leptina, o sea, cuando tienes poca leptina se te va a antojar comer lechuga y ensaladas. Es como, es hambre del cerebro, no es hambre real, ¿no? Es como antojos, es como, pues eso, falta de saciedad, imagínense. Entonces, obviamente nos hace tener más grasa corporal, o sea, directísimamente. Pero fíjense que la flecha va para el otro lado también. Esto es un terrible círculo vicioso que hay que romper en toda persona que tiene cualquier tipo de sobrepeso, incluso un pequeño sobrepeso. ¿Por qué? Porque la capacidad de, o sea, bueno, las células de la grasa, no sé si las han visto, piensen en el pollo, en no sé, en animales que comemos, son como células amarillas, ¿no? Así como redonditas, amarillitas. Bueno, pues las células de grasa que se llaman adipocitos tienen la capacidad de arruinar nuestro sistema de la leptina. Entonces, más grasa tengas, peor vas a tener tu situación de leptina. Entonces es un círculo vicioso. Y peor tienes tu leptina, pues más hambre y más grasa. Y más grasa, pues peor la leptina. ¿Sí? Y la testosterona, lo mismo con la grasa corporal, exactamente igual y hacia los dos lados. Tener más grasa corporal te arruina mucho cómo va a trabajar tu testosterona aunque te la pinches. ¿Ok? Entonces, de ahí viene, por supuesto, ya alteraciones en la glucosa. Podemos tener, no sé, a lo mejor sobrepeso, igual y mal el músculo, tener una composición corporal inadecuada y estar bien de glucosa, ¿no? Suertudos, los que están así, la gran mayoría no. Pero, aunque estén bien, puede llegar un momento en que se altere la glucosa. Y la glucosa, me refiero a resistencia a la insulina, que es justo lo que vamos a hablar ahora de qué hacer con esta glucosa para la salud, pero para adelgazar. Si esto se complica más, nos vamos a diabetes tipo 2. Ahora fíjense que aquí encontramos otra flechita entre la leptina y la glucosa. Además de toda esta situación con el hambre, el antojo, la saciedad, etcétera, esto por sí solo, un problema en la leptina, nos puede aumentar la glucosa sanguínea, por sí sola. Y luego, todas estas flechas que puse es porque lo encontré en papers que lo aseguran, o sea, que lo tienen comprobado en estudios. Por cierto, tengo todos los estudios porque mucha gente les van a interesar. Encontré cosas impresionantes, muy recientes, porque yo pude haber puesto flechas aquí por todos lados porque hay más flechas, ¿eh? Esto hay más relación que esta, pero las únicas flechas que puse son las que puedo comprobar, que ya alguien comprobó científicamente, ¿vale? Entonces, fíjense, esta flecha a mí me impresionó, que ya la sabíamos, pero vean por dónde va. Este problema con la testosterona nos da el riesgo directo de diabetes tipo 2. Bastante aumentado el riesgo. Ahora, ¿por qué no? Y también que está asociado con la tensión arterial, ¿no? Es una presión arterial alta. Y con las grasas en la sangre. ¿A qué me refiero grasas en la sangre? A colesterol, triglicéridos, colesterol malo, colesterol bueno, etcétera, ¿no? HDL, LDL, todo lo que quieran, grasas en la sangre alteradas. ¿Eso qué sería lo que llamamos? Tengo alto el colesterol. ¿Y qué pasa con el colesterol alto? Pues tapa arterias, ¿no? Todo esto que ven aquí tiene un nombre y ese nombre es síndrome metabólico. Ese es al que estamos muy propensos en el SK, muy, y que la mayoría de la población mundial también. Claro que más en el SK, ¿ok? Este síndrome metabólico son todas estas cosas, todo esto que casualmente fue el tema de mi tesis de cuando estudié nutrición, ¿no? Y digo, no es por decir, pero gané la tesis del año en la República Mexicana.
O sea que algo hice bien. Y entonces, ese es el síndrome metabólico. Es un síndrome que podemos causarnos a nosotros mismos cuando alteramos cualquiera de estas cosas, porque todas están relacionadas. Uno piensa, bueno, pues yo nada más tengo alterado la glucosa. Sí, sí, o la grasa corporal. Pues resulta que si alteras la grasa corporal vas a alterar todo esto en algún momento. O si solo tengo alterado el músculo, sí, pero esto va a llegar un momento en que altere todo esto que está arriba. ¿Ya vieron? Entonces, todo está así de relacionado, síndrome metabólico. Y es exactamente el síndrome metabólico el que te lleva a padecer, ¿no? O sea, las consecuencias que queremos evitar, que son enfermedades cardiovasculares y diabetes. En enfermedades cardiovasculares me refiero también a, no nada más infartos, sino cualquier cosa que afecte a las arterias, que haga que no se nutra bien alguna parte del cuerpo, por ejemplo, el cerebro, ¿no? Entonces también incluyan ictus, incluyen infartos ¿no? Cerebrales, cardíacos, todo lo que quieran. Entonces, bueno, puse muchas cosas aquí, pero es que es impresionante la relación. A mí me tiene muy, muy, muy impresionada. Ahora, todo esto es muy informativo, pero ¿dónde está la buena noticia aquí? Todo lo que está en verde no lo pueden cambiar, ¿no? O sea, el SK va a afectar directamente a la insulina, a la testosterona y a la leptina, directamente. Pero todo esto que está aquí, en este color clarito, eso lo podemos nosotros controlar, independientemente de la insulina que tengamos, independientemente de la leptina e incluso la testosterona, ¿vale? Entonces yo les voy a enseñar con solamente una cosa que tenemos que hacer, cómo vamos a controlar toda esta historia. Y eso es a lo que me refiero con que tenemos un poder dentro del cuerpo, dentro de aprender a funcionar, o sea, a manipular nuestro cuerpo hacia donde nos conviene, ¿ok? Y aquí está. Así es como lo vamos a controlar. No sé si han oído hablar del índice glucémico, son palabritas, pero seguramente muchos habrán oído hablar de la glucose goddess, ¿no? La diosa de la glucosa. Y eso me refiero a todos los que ven Instagram y así, o que hayan leído el libro. Es una francesa. Bueno, esto se hace desde hace mucho, ¿eh? O sea, empezaron a hacerlo, yo creo que más de 20 años en Canadá. Alguien que se puso a medir cada alimento que existe, cuánto me sube la glucosa. Entonces ahora lo hace, esta famosa, lo hace en Instagram y tiene un aparatito de estos que miden glucosa cada minuto de tu vida, que es muy interesante, por cierto. Y ella mide cuánto le sube una tarta de queso, cuánto le sube una tarta de galleta o una tarta de nata, ¿sabes? Y empiezas a ver, empieza a medir así, ¿no? Desde el minuto cero, a los 30 minutos, cuánto me ha subido la glucosa con esa tarta, a la hora cuánto me ha subido, ¿sí? Y así se volvió famosa, pero esto lo empezaron a hacer unos canadienses que le dieron, para mí, el cambio más importante en la nutrición y en la salud en muchos años. Cuando teníamos todas estas dudas, que les dije al principio, a ver, ¿qué es lo bueno? Comernos una dieta baja en grasa o una dieta baja en calorías o una dieta qué, ¿no? O sea, todas estas confusiones. Y a mí lo que más luz me da es esto. A ver, podemos saber exactamente cuánto sube la glucosa a una persona con ese alimento. Ujú. Ahora, es un poco personal esto. Dependiendo de cómo tengamos nuestra insulina y todo esto, vamos a hacer diferentes cosas en el cuerpo cuando comemos algo. Entonces, si la señora francesa, que me encanta su estudio, pero hay que considerar, esta es una señora francesa con cierta genética, con cierta característica, es delgadita, es pues muy francesa, ¿no? Así de cuerpo muy perfectito, y pasan ciertas cosas ¿no? Con sus glucosas. No pensemos que nos va a pasar lo mismo a nosotros, ¿eh? O sea, seguro que yo que mido unos 74 y que soy grande, ¿no? O sea, seguro no me pasa lo mismo que una francesa chiquita y, ¿no? Seguro no, pero por dentro además somos diferentísimos, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo les voy a enseñar a hacer. En el momento en que controlamos nuestras glucosas en la sangre, independientemente de que tengamos diabetes o no, podemos lograr cosas impresionantes. Aquí es cuando regresamos a voy a poner acá mi ordenador, no sé, o sea, espérenme, es que de repente me da miedo que esto se le vaya la batería. Ok, entonces, aquí está el secreto que yo lo llamo. Aprendamos a usar esto. Podemos lograr que esto esté de verdad totalmente bajo nuestro control.
quiero que logremos, fíjense la diferencia entre la curva verde y la curva roja. Cuando nosotros comemos de forma que cuando vamos comiendo no se nos suba mucho la glucosa, hacemos esta curva verde, ¿no? Estamos comiendo lo que sea, por supuesto, la lógica nos dice que eso nos conviene, pero van a ver por qué. Y si nos comemos algo que nos sube muchísimo la glucosa, vean cómo hasta, ¿no? Puede subirse. Lo primero que quiero que noten es que cuando subimos mucho la glucosa, el bajón es muy duro. Esto causa no solo hambre, sino que causa cansancio. ¿Qué es lo que más he oído entre las personas que conozco con SK? Cansancio, lo que más. Estas subidas y bajadas dependen de nuestra sensibilidad a la insulina. Y ya vimos que puede estar muy alterada. Entonces, si ustedes se comen algo y o sea, en el momento en que te comes azúcar, por ejemplo, te vas a sentir muy bien. Este pico hace que estés más despierto, que te sientas mejor. Incluso las cosas que se mandan de señales al cerebro son o sea, de felicidad, digamos, ¿no? No les voy a hablar de más hormonas en este tema. Y te ponen muy bien. Pero ¿qué pasa a la hora? Cuando tú tienes un pico hacia arriba, el bajón es durísimo. Y resulta que a la hora, no nada más no lo tienes normal, que deberías de andar por aquí. Tienes un bajón. Eso no nada más da cansancio, da mal humor. Da mal humor y da muchísima necesidad de volver a comer. Y es necesidad real, porque efectivamente, si tienes la glucosa hasta el piso, necesitas azúcar otra vez. Y entonces, ¿qué hacen las personas? Vuelven a comer. Y te digo, tú te estás muriendo de hambre real, no te vas a comer una ensalada, te comes lo que sea porque además tienes la experiencia previa de que vuelves a comer y te vuelves a sentir bien. Y sabes que lo que te vas a hacer sentir bien es algo que te aporte carbohidrato, ¿no? Entonces vuelves a hacer otro pico. Seguramente aquí vuelves a comer y vuelves a hacer otro pico altísimo. ¿Y qué pasa? Que vas a volver a tener otro bajón. A lo mejor no a la hora, pero a las 2 horas. Y conozco gente que vive así, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ahora, ¿eso qué causa, además de mal humor? Causa, fíjense, así de sencillo es. Aquí por eso tiene aquí verde, amarillo, rojo, ¿no? Aquí, hasta aquí estábamos bien. Aquí ya estamos en preventiva y aquí ya estamos en rojo, mal. ¿Qué pasa si el cuerpo, en ese momento que comiste y que te está subiendo la glucosa, necesita hasta aquí de comida, hasta aquí de glucosa? ¿Para qué? Pues para alimentar todas tus células, ¿no? Va a alimentar, bueno, entonces tú le das X cantidad y ya se alimentan todas tus células y ya utilizaste lo que tenías que utilizar para sobrevivir y para que funcione el cuerpo. ¿Qué pasa si tú le sigues dando glucosa? ¿No? Le sigues dando glucosa y le sigues dando glucosa. Todo este extra ya no lo usa el cuerpo. ¿Qué pasa cuando algo no se usa en el cuerpo? Se tiene que guardar. Y no crean que se guarda como músculo. Cuando hay excesos de glucosa, se guarda como grasa, ¿vale? Es lo que puede hacer el cuerpo. Ya utilizó todo lo demás, ¿sí? Entonces, aquí se entiende que cada que hacemos un pico así, engordamos. Y no nada más producimos más grasa, sino que pasa todo esto que les enseñé antes, que pasa con la insulina, que pasa con la leptina, todo eso, complicación tremenda, porque cada que hacemos esto, se empiezan a arruinar más nuestros receptores de insulina, ¿ya? Aunque estemos llenos de insulina aquí, ¿ok? Aquí está. Ahorita regresaremos a esta. Ahora, esta diapositiva que se ve tan química, es para que vean que la química no da miedo, aunque sí, aunque se vea terrible. Fíjense qué bonito es. Cuando comemos algo, lo que sea, y lo empezamos a digerir. ¿Qué quiere decir digerir? Digerir quiere decir partir, ¿no? ¿Qué es lo que nos podemos comer? Nos podemos comer carbohidratos, que está aquí representado por el panecito. Nos podemos comer proteína, representada por el pollo o pavo, eso que está ahí. Y podemos comer grasas, representado por el maravilloso aceite de oliva. Entonces, ¿cómo se ven químicamente? Aquí están. Nuestros carbohidratos se ven así. Esta es una glucosa, ¿no? Y nuestros carbohidratos están hechos de glucosas desde este tamaño hasta cadenas de muchas, muchas, muchas. Las proteínas se ven así, están hechas por aminoácidos que son igual, imagínense unas pelotitas que hacen cadenitas y cadenitas que se juntan y se van
plegando, plegando y haciendo unos nudos. Por eso es tan difícil de digerir la proteína, porque vean estos nudos. O sea, cuando nos comemos esto, hay que partirlo. Y eso es digerir. Y las grasas son bastante complicaditas también. Las grasas les gusta andar de 3 en 3 y son como cadenas. Y aquí se ven simples, pero pueden ser larguísimas. Y son bastante más difíciles de partir. Partir, me refiero a el cuerpo en la digestión parte ¿con qué? Con enzimas. Las enzimas son las tijeras que nos ayudan a partir en la digestión. Entonces, fíjense, esto es muy fácil de partir, esto es muy difícil de partir y esto es muy difícil de partir. Entonces, ¿qué es digestión? Partir todo esto, ¿para qué? Si no comemos para que sepa rico, comemos para que llegue a cada una de nuestras células. Lo que estamos alimentando, pues no es la boca, no es el estómago. Estamos alimentando nuestras células. Para que llegue a las células, primero se parte, luego se va a la sangre, pasa por aquí por el hígado, para que finalmente llegue a nuestras células y después ya saldrán los desechos, ¿no? Entonces, carbohidratos, que es mi tema importante de hoy. Ya les voy a decir exactamente qué vamos a hacer con la comida tal cual, pensando en la vida diaria, pensando en qué le vamos a dar de comer a un hijo con SK, pensando en nosotros, cómo vamos a comer para estar más sanos, o pensando en todo mundo, ¿no? Todo mundo me refiero a todo mundo debería estar haciendo esto, pero más si tienen SK, ¿no? Los carbohidratos son muy necesarios. Sí los necesitamos. A ver, lo necesita. Carbohidratos, pensemos en verduras, frutas, harinas, y también pasteles y chuches y todas estas cosas que sabemos que son carbohidratos, ¿no? Pero básicamente es todo lo que no es proteína ni grasa, ¿no? Todo. Y sí, lo más rico, para mí es lo más rico, ¿no? No solamente las frutas y verduras me parecen deliciosas, pero claro que es delicioso el azúcar y claro que es delicioso todos los panes y la patata y todo esto es delicioso, ¿no? Ahora, el cerebro, lo que le gusta comer es glucosa. Glucosa es el mínimo de los carbohidratos, ¿no? Es el carbohidrato más chiquito, ¿no? Entonces necesitamos, ahora, cuando hacemos ejercicio necesitamos mucho más glucosa. Entonces, si nos gusta comer glucosa, ¿cuándo es el momento? Antes de hacer ejercicio, ¿no? Ya veremos. Entonces, y nada, todo esto ya se los dije. Lo que nos sobra lo vamos a guardar. ¿Qué tipo de carbohidratos hay? Hay unos muy chiquitos, pequeños, pequeños, de 1 o 2 glucosas. Y luego hay unos mucho más grandes, que son cadenas y cadenas. Y dentro de eso, fíjense, aquí tenemos unos individuales, ¿no? La glucosa es una molécula solita. La lactosa, que es la que forma parte ¿cómo se llama? La de la leche, y fructosa, la de la fruta. Pero son de uno. Aquí tenemos de dos. Carbohidratos de 2 moleculitas. La de la leche, esa es súper famosa porque hemos oído lactosa por todos lados, ¿no? Hemos oído que la lactosa es la que es el azúcar de la leche. Y fíjense que es de 2. La sacarosa es el azúcar de mesa, la típica. También es de 2. Y luego tenemos otros que son enormes, enormes, como el almidón y la fibra. El almidón es la típica harina blanca que conocemos, con la que se hace un pan y así, ¿no? Pero también es la que tienen las frutas y las verduras, que no es la parte que no es la fibra. Y la fibra, eso sí nos queda más claro. Por ejemplo, dentro de una manzana habrá un almidón, bueno, dentro de ¿qué les gusta? Pues el pan, ¿no? Imagínense el trigo. Entonces, por dentro tenemos el almidón y por fuera tenemos la fibra. ¿Qué pasa si está refinado? Le quitamos toda la fibra y se queda nada más la parte de la harina y luego además la blanquean y queda un polvo blanco, ¿no? Entonces, son muy diferentes moléculas. Aunque estas sean largas, las del almidón, las de la fibra son indigeribles. Aquí son, así son. Esto sigue siendo química, ¿no? Para que vean que sí se entiende la química. Son cadenas y cadenas y cadenas. Y las cadenas pueden ser como esta, muy sencilla, como una viborita, ¿no? Y son así, sencillita. Pero luego vean cómo se van complicando. Pueden tener ramificaciones, y pueden ser enormes. Esta es la celulosa. Imagínense lo complicado de romper eso. ¿No? Esto es complicado de romper, pero el cuerpo tiene la posibilidad y la capacidad de romperlo. Pero esta, que es la fibra, nuestro cuerpo no sabe romper fibra. Ustedes han visto que las vacas pueden comer pasto y les sirve de alimento, o pueden comer esta paja, ¿no? ¿No? Ven a los caballos comiendo unas cosas así que es pura fibra y paja. Pues ellos tienen las enzimas que saben digerir eso, nosotros no. Entonces, si no tenemos esas enzimas,
Para nosotros, ¿qué pasa con lo que no podemos digerir? Pues nos lo comemos y se va a ir directo al excusado. Aquí está la digestión, cómo funciona. Tenemos cadenas largas y las vamos partiendo y las vamos partiendo hasta que sea de una. Para que el cuerpo lo pueda digerir, ¿no? El camino de la digestión es esófago, estómago, intestino. Aquí falta el intestino grueso, pero ¿para qué? Para que se convierta en moléculas de este tamaño, o sea, de una. Si son de dos, ya no entra, ¿eh? Y pasen a la sangre. Y de la sangre puedan pasar a nuestras células que queremos alimentar. ¿Ok? Eso es alimentar algo. Y fíjense, esta, por ejemplo, es la lactosa, que son dos, ¿no? Son dos moléculas que siempre viven pegaditas, ¿no? Como amarraditas, las dos. Si somos intolerantes a la lactosa, quiere decir que la enzima que sabe partir estas dos, no la tenemos. Entonces, si no hay la enzima, se van a quedar las dos pegadas. Aunque sean muy chiquitas y se vean muy chiquitas, no van a poder pasar a sangre. Y eso quiere decir que van a pasar por todo el intestino así y nunca se van a digerir. Y eso causa problemas, en algunos casos, diarrea, en algunos casos, bueno, inflamación, gases, etcétera, porque nunca se digirió. ¿Vale? Ahora ya existen unas pastillitas de lactasa, que es la enzima, te la tomas y ya lo puedes digerir, por ejemplo. Ahora, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si nosotros comemos cosas que son difíciles de digerir, lo que les dije que era lo más difícil de digerir es la grasa y la proteína. Si nosotros solo comemos grasa y proteína, tendremos sí o sí una curva verde como esta, bien tranquilita, porque no te va a subir el índice glucémico, o sea, nunca vas a hacer picos. Ajá. Ahora, yo les dije que podemos comer carbohidratos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esto está demostrado. Es que pueden incluso ustedes mismos ponerse un monitor de glucosa del brazo o del que se pinchan en el dedo y te sale ahí el número. O sea, es comprobable. ¿Cómo vamos a comer carbohidratos? ¿Qué vamos a hacer? Pues hay carbohidratos que se digieren muy lentamente, que van a decir, pues es obvio, los que tienen fibra. Más fibra tiene un alimento, imagínense la lechuga, ¿no? Que es casi pura fibra y vitaminas y agua, ¿no? Y minerales, ¿no? Entonces, si nos comemos lechuga o si nos comemos verduras que tienen mucha, o incluso legumbres, ¿no? Tipo frijoles, todo esto, tienen bastante fibra e incluso tienen proteína. Entonces la digestión es lenta. ¿Qué buscamos? Una digestión lenta para que nos cause estas curvas. Ahora, ¿dónde está lo que les dije de los carbohidratos ricos? Obviamente, si nos comemos un pan solo, ese que les puse al principio de creo que era de 150 calorías, si te lo comes solo, te va a hacer esta curva roja. ¿Por qué? Porque se digiere en segundos. El pan blanco, desde que lo pones en la boca, desde que empieza a tener contacto con la saliva, se empieza a digerir. Tú puedes dejar el pan blanco en la boca y se convierte en glucosa en tu sangre, aunque no lo tragues. Es una cosa impresionante de lo fácil que se digiere un pan blanco. Entonces, ¿qué es? ¿No nos volvemos a comer un pan blanco? No. Fíjense, ¿cómo hacemos que un pan blanco nos dé esta curva? Algo que se digiere muy fácil. Si lo combinas con algo que se digiere muy lento, te causa la curva verde. ¿Ok? Entonces, ese mismo pan, el mismo, ¿eh? Le vamos a poner lechuga, le vamos a poner tomate rojo, le vamos a poner jamón y queso, por ejemplo, ¿no? Y nos lo comemos. De aquí a que el estómago empieza a digerir, ¿no? La fibra y empieza a digerir el jamón y todo eso, ese pan se va a ir digiriendo poco a poco a poco. Y a lo mejor pasa una hora y no se ha digerido, o sea, más que pedacitos, y no nada más que se digiera o no, es que se va digiriendo en dosis muy pequeñas cada vez. Entonces, ¿cuál es el secreto? La combinación. La combinación que nos vamos a comer con eso. Entonces, por ejemplo, la fruta. Si se comen una fruta sola, un plátano, imagínense, ¿no? Que se van a comer un plátano solo, claro que te va a hacer una curva roja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El plátano o te lo comes de postre, entonces mientras estás digiriendo el pollo, al final le vas a poner el plátano, entonces esa digestión ya se súper complicó. Bueno, ¿no? ¿Para qué está hecho el cuerpo? Para trabajar. Pongámoslo a trabajar. Entonces, ya no te hizo el mismo efecto. Pero ¿qué pasa si vamos a estos desayunos así, en que te ponen lo primero, ¿no? Imagínense una primera comunión o lo que sea, que te ponen primero un cóctel de frutas, ¿no? Que son frutitas partiditas, hermosas y deliciosas y muy sanas, y que además lo ponen en un agua con azúcar, ¿no? Por ejemplo.
Y nada, llega y nos lo empezamos a tomar y luego además nos ponen un jugo de naranja, no un zumo de naranja. Pura azúcar. Estamos hablando de pura azúcar que nos hace el pico más impresionante que han visto. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Que no se coman eso? No, son muy ricos y sanos. Entonces, decimos, ay, gracias, y lo pones ahí junto. Y te esperas a que llegue la comida de verdad, ¿no? Va a volver a pasar la mesera, ¿me lo llevo? No, no se lo lleve, aquí está bien. Y te sigues esperando. Y ya que te comes algo de proteína o algo de grasa, porque hay grasas muy buenas, ¿no? A lo mejor te comes, no sé, jamón y aguacate o lo que quieran, ¿no? O sea, grasa buena el aguacate, ¿no? Ya después te comerás de postre tu frutita. ¿Ya me entendieron? Entonces, esa es la diferencia que tenemos que hacer, ¿vale? Y no renunciar a todo, ¿no? Ahora, esto es lo último que les voy a decir, porque me parece que si no me van a ahorcar. Este, Esto es de lo más nuevo que se ha encontrado y a mí me encanta. Y además, tienen que buscarlo lo tienen que googlear, que yo le digo, ¿no? En Google, lo buscan porque no me lo van a creer. O sea, porque es como magia y parece que les estoy diciendo mentiras. Pero hay forma de convertir el arroz, la patata y la pasta en alimentos que no te causan subir de peso y de grasa. ¿Ok? Entonces, para que lo busquen, se llama almidón resistente o almidón retrógrado. Si no, luego se los recuerdo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si cocinan, o sea, si a la hora de cocer estos alimentos, por ejemplo, la pasta, bueno, o la patata, les gusta. Metemos al horno unas patatas así deliciosas, las cocemos y resulta que las sacas del horno listas para comer, ya se cocieron, están perfectas. Si en vez de comérnoslas en ese momento, las metemos a que se enfríen durante 12 horas, enfriar me refiero al frigorífico, ¿no? O refrigerador para los de América, los metemos mínimo 12 horas, por ejemplo, toda la noche lo dejas ahí, ¿no? En el frigo. Hay un cambio químico dentro de la patata que causa que esa patata que era tan digerible y que te iba a hacer un pico impresionante de glucosa en tu sangre, se convierta en un tipo de fibra que no puedes digerir casi el 80 o hasta 90% de la patata, después de haber estado enfriada así, de esa forma, porque tiene que ser muy así. Entonces, cuando nos la comemos al día siguiente, cuando nos la comemos, no la podemos digerir igual. Solo una pequeña parte va a digerirse. Entonces, en vez de hacernos un pico de glucosa, nos va a servir de fibra. Miren, y les puse varias aquí para que vean qué es lo que pasa químicamente y que está por todo el internet, para que lo busquen. Fíjense, imagínense que químicamente así era el almidón, ¿no? Así eran las cadenas. Lo tenemos aquí, pone 5 horas. Yo digo que mínimo 12. Y vean cómo se convierte. Se hacen como unos nudos. Y esto ya no lo pueden digerir nuestras enzimas. ¿Qué tal? Aquí está otro caso, ¿no? Igual al almidón. Aquí está el del arroz. Así era el arroz y vean lo que le pasa. Y ya no nos lo podemos comer. Y aquí tenemos a nuestra querida diosa de la glucosa, la señora francesa. Aquí le pongo el crédito, Glucose Goddess. Por ejemplo, midió diferentes alimentos. Por ejemplo, una banana, un plátano, ¿no? ¿Qué pasa si está así, ¿no? Así súper rica y súper dulce. Vean el pico que hace. Imagínate si te la comes verde, ¿no? Que ni sabe dulce, te hace este pico. Y aquí está otro. Esta se refiere este es como un puré de patata, pero no es patata, es la que es sweet potato, que es boniato, ¿no? Aquí, si te lo comes normal, te hace este pico. Fíjense que se pasa del verde, se pasa un pico hacia acá. ¿Qué pasa si este mismo puré lo metes, aquí pone cooked, then cooled, o sea, enfriada, que es el sistema que les dije. Vean la diferencia de la curva que hace. Y lo pueden comprobar ustedes mismos. Bueno, no quiero que se estén checando la glucosa todo el tiempo, pero vamos, es cierto. Y se lo pueden hacer al arroz y se lo pueden hacer a la pasta, como ven. ¿Ok?
Entonces, creo que ya justo